Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a trabajar el área de un paralelogramo. Vamos a realizar esta parte deductiva, de dónde viene realmente la conclusión, ¿sí? Pues realmente va a ser una fórmula relativamente sencilla desde el punto de vista vectorial. Ya la fórmula como tal, la parte deductiva sí es un poco compleja. Y vamos a hacer también un ejercicio, ya utilizando precisamente esa fórmula deducida. Para esto vamos a suponer que estamos o nos encontramos en el espacio definido en R3 y vamos a tener dos vectores conformados de la siguiente manera. Tenemos un vector, en este caso un vector U, que es la base de nuestro paralelogramo, y un vector V. Entonces, por la ley del paralelogramo, como se comentó en su momento también en videos anteriores, vamos a tomar cada uno de los vectores definidos, ¿sí? Vamos a hacer un copy-paste y los vamos a ubicar donde termina el otro vector. Por ejemplo, vamos a tomar el vector U, lo copiamos y lo pegamos donde termina el vector, en este caso el vector V, y hacemos lo mismo con el vector V, lo copiamos y lo pegamos donde termina el vector U. ¿Qué es lo que pasa? Pues se forma precisamente un paralelogramo y hay una región o un área acotada precisamente entre ese conjunto de vectores. Muy bien. Enseguida hay que hacer notar que existe un ángulo de abertura, ¿sí?, entre ambos vectores, el ángulo θ. También el paralelogramo tiene una altura h. Esa altura h la vamos a determinar a través de nuestra identidad trigonométrica seno de θ, que va a ser igual a cateto opuesto al ángulo, que va a ser h, o la altura del paralelogramo, entre la hipotenusa, que en este caso sería la magnitud de nuestro vector v. Despejando de esta expresión a h, nos va a quedar entonces la magnitud de v por seno del ángulo. Muy bien. Y en el caso de la base de nuestro paralelogramo, va a ser la magnitud de nuestro vector u. Perfecto. Entonces, ahora sí, podemos decir que el área del paralelogramo lo voy a definir como A, que sería base por altura, va a quedar reescrito entonces como la magnitud de u por la magnitud de v por seno del ángulo. Enseguida vamos a, lo voy a poner, sí, lo voy a poner en color rojo. Si nosotros utilizamos nuestra identidad trigonométrica pitagórica, o sea, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y despejamos a seno de esta expresión, nos va a quedar como la raíz de 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Entonces, haciendo la sustitución, nos va a quedar entonces el producto de las magnitudes de nuestros vectores por la raíz de 1 menos coseno cuadrado. También sabemos nosotros ya por definiciones, específicamente ángulo entre vectores, que el coseno de θ se puede reescribir como el producto punto entre vectores dividido entre el producto de sus magnitudes. Haciendo entonces la sustitución, bueno, antes de eso, ahora si le vamos al cuadrado, ¿sí?, nos va a quedar entonces la siguiente expresión, ¿vale? Ahora sí, sustituimos coseno cuadrado en nuestra expresión del radical y nos va a quedar el producto de las magnitudes por la raíz de 1 menos el producto punto al cuadrado entre el producto de sus magnitudes al cuadrado. Realizamos la diferencia de fracciones dentro del radical. Esto pues lo escribimos igual o pasa igual y nos va a quedar el producto de las magnitudes al cuadrado menos el producto punto
al cuadrado entre el producto de las magnitudes al cuadrado. Muy bien. Siguiente paso, vamos a aplicar propiedad de los radicales. Lo que va a provocar es que nos va a quedar en el numerador la raíz de toda esta expresión. Simplemente estoy reescribiendo. Y en el denominador, aplicando ya raíz cuadrada, pues simplemente nos va a quedar el producto de las magnitudes. Que como podemos observar, tenemos términos semejantes, tanto en numerador como denominador, y podemos prescindir de ellos. Entonces nos va a quedar simplemente ahora la raíz del producto de sus magnitudes al cuadrado menos el producto punto al cuadrado. Muy bien. Hasta aquí, pues bueno, vamos un poco bien. Enseguida vamos a definir, como habíamos dicho en un principio, están definidas en el espacio en R3, entonces nuestro vector U va a tener tres componentes, U1, U2 y U3. Eso quiere decir entonces que su magnitud al cuadrado va a ser U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado. De forma similar con V, va a tener tres componentes, desde V1 hasta V3, y su magnitud al cuadrado va a ser la suma del cuadrado de sus componentes, simplemente. Y en el caso de, lo voy a poner de este lado, sí. En el caso del producto punto al cuadrado, pues vamos a tener entonces el producto punto entre vectores al cuadrado, o sea, va a ser U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3, todo eso al cuadrado, ¿vale? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer enseguida? Vamos a realizar operación por operación y después vamos a hacer la resta. Entonces, la primera operación vamos a dejar denotado lo voy a separar para que no se confunda. Entonces tendríamos el producto al cuadrado, si necesito todo el espacio posible, y va a ser entonces U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado por V1, bueno, todo esto, ¿no? Y ahora sí, realizando el producto de esos trinomios nos va a quedar U1 cuadrado por V1 cuadrado más U1 al cuadrado por V2 al cuadrado y así U1 al cuadrado por V3 al cuadrado más, ya terminamos con el primero, vamos con el siguiente, ahora va a ser U2 cuadrada por V1 cuadrado más U2 cuadrado por V2 al cuadrado hasta terminarlos. Ya terminamos con el segundo, ahora finalizamos con U3 al cuadrado por V1 al cuadrado. Siguiente, U3 por U3 al cuadrado por V2 al cuadrado más U3 al cuadrado por V3 al cuadrado. Perfecto. Siguiente conjunto de elementos, ahora vamos a desarrollar el producto punto al cuadrado, que lo voy a dejar denotado. Así. Ahora sí, realizando entonces este trinomio al cuadrado, nos va a quedar el primer término U1 al cuadrado por V1 al cuadrado. Siguiente nos va a quedar ahora U1 por V1 por U2 por V2 más U1 por V1 por U3 por V3 más, ya terminamos con este, ahora sería U2 por V2 por U1 por V1 más U2 al cuadrado por V2 al cuadrado más U2 por V2 por U3 por V3 más, ya terminamos con este, ahora
sería U3 por V3 por U1 por V1 más U3 por V3 por U2 por V2 y por último U3 al cuadrado por V3 al cuadrado. Perfecto. Entonces nos queda todos estos elementos que sí son demasiados, pero no hay que olvidar, regresando a esta fórmula, van a ser los elementos resultantes de esta operación y menos los elementos ahora del producto punto al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, lo voy a poner en... No, lo voy a dejar en color blanco. Ahora sería U2, perdón, U1 al cuadrado por V1 al cuadrado menos U1 al cuadrado por V1 al cuadrado. Entonces se van a cancelar estos elementos, van a desaparecer porque se están restando. Siguiente, ahora vamos a tener, hay que buscar otros elementos similares. Vamos a tener a U2 al cuadrado por V2 al cuadrado menos U2 al cuadrado por V2 al cuadrado. También tendríamos U3 al cuadrado por V3 al cuadrado menos U3 por V3 al cuadrado. También entonces se van a cancelar, los voy a borrar en este caso. Hay con cuidado de no borrar de más. Entonces se anularían esos dos. Y ahora sí, en color rojo voy a agrupar estos elementos en rojo. Sería U1 al cuadrado por V1 al cuadrado. Voy a agrupar también U1 por V1 por U2 por V2. U2 por V2 por U1 por V1. Si se dan cuenta, estos dos son el mismo término, solamente que están conmutados los elementos. Ahorita los vamos a reordenar. Y voy a también utilizar este otro elemento, U2 al cuadrado por V2 al cuadrado. Los voy a poner en color rojo. Entonces va a ser U1 por U al cuadrado por V2 al cuadrado menos, porque no olviden que estos dos van a estar restando y son el mismo, entonces va a ser menos dos veces U1 por V2 por U2 por V1. ¿Sí? Aquí simplemente los reacomodé y si quieren analizar son exactamente los mismos términos, nada más como les digo, cambiados de posición. Y por último vamos a tener a este otro elemento que va a ser U2 al cuadrado por V1 al cuadrado. Esto entonces se puede reescribir como U1 por V2 menos U2 por V1, eso al cuadrado. Perfecto. Voy a ahora cancelarlos, ya los estamos usando. Ahí está. Siguiente, lo voy a poner en color azul. Ahora vamos a utilizar U1 por V3, perdón, U1 al cuadrado por V3 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a utilizar entonces también estos elementos que van a estar restando y que entre sí se van a estar sumando. Y vamos a utilizar estos otros elementos. Entonces primero voy a poner este, que va a ser U1 al cuadrado por V3 al cuadrado. Luego voy a poner estos dos que están restando. No hay que olvidar que los de abajo están restando. Pero como son el mismo, entre sí se suman y va a ser menos dos veces U1 por V3 por U3 por V1. Más, y voy a poner ahora este elemento que va a ser U3 al cuadrado por V1 al cuadrado. Lo podemos eso reescribir como U1 por V3 menos U3 por V1 al cuadrado. Perfecto. Voy a borrarlos. Con mucho cuidado. Y ahora sí, nos va a quedar, lo voy a poner ese en color amarillo. Voy a utilizar este elemento primero, que va a ser U2 al cuadrado por V3 al cuadrado, menos
va a ser la suma, o bueno, la suma entre ellos de esos dos y que van a estar restando. Va a ser 2 veces U2 por V3 por U3 por V2 más este término que va a ser U3 al cuadrado por V2 al cuadrado. Reescrito va a ser U2 por V3 menos U3 por V2. Eso al cuadrado. Perfecto. Entonces, está esa parte, como hemos dicho, está un poco complicada o compleja. Y ahora sí, cada uno de ellos, como pueden observar, se puede reescribir o podemos entender que son determinantes. O sea, sería el determinante de U1 por U2 como primer renglón. El segundo renglón sería V1 por V2, eso al cuadrado. El segundo determinante va a ser U1 por U3 sobre abajo sería V1, V3, eso al cuadrado, y el tercer determinante, que sería el cuadrado también, sus elementos va a ser U2, U3, V2, V3. Perfecto. ¿Esto qué nos dice? Bueno, podemos observar que básicamente son las componentes, ¿sí?, de un vector resultante del producto cruz y que están elevadas al cuadrado. Entonces, sustituyendo precisamente en esta ecuación, lo voy a poner en la siguiente diapositiva, el área va a ser igual a la raíz cuadrada de, los voy a acomodar, va a ser U2, V3, de abajo hacia arriba, voy a poner primero este, menos U3 por V2 al cuadrado más U1 por V3 menos U3 por V1 al cuadrado más U1 por V2 menos U2 por V1 al cuadrado. Perfecto. Y entonces, como habíamos dicho, esto realmente va a ser la magnitud de ese vector resultante del producto cruz entre los vectores U y V. Quedando entonces, vamos a ponerle la magnitud de U por V al cuadrado y en este caso se cancelarían esos dos operadores y por tanto el área del paralelogramo directamente es la magnitud del vector resultante del producto cruz entre el vector U y el vector V. Perfecto. Entonces, como pueden observar, todo este desarrollo nos lleva a esta conclusión. Esta sería la parte deductiva precisamente de nuestra área del paralelogramo directamente, ¿sí?, con la magnitud del producto cruz entre el vector U y el vector V. Es una coincidencia pues bonita e interesante. Vamos a hacer un ejemplo ya para ir finalizando este video. Vamos a tener entonces dos vectores definidos. El primero es el vector menos 2,3, 4. El segundo vector va a ser el vector definido como 1,0, 5. Primero vamos a realizar el producto cruz entre ambos vectores. Entonces el primer renglón van a ser las direcciones del vector resultante. El segundo renglón van a ser las componentes de nuestro vector U. Y el tercer renglón serán las componentes de nuestro vector V. Quedando entonces primeramente, bueno, ya resolviendo este determinante va a ser 3 por 5, va a ser 15 menos 4 por 0, sigue siendo 15 en dirección de I. Menos, ahora, aquí lo voy a hacer ya un poco rápido. En este punto, bueno, se entiende que ya entienden esta parte o conocen cómo se puede resolver directamente el producto cruz. Siguiente, ahora anulamos bueno, seguimos anulando el primer renglón, la segunda columna, y ahora con estos elementos vamos a formar nuestro determinante, lo vamos a resolver, entonces va a ser menos 2 por 5, nos va a dar menos 10, menos 4 por 1 va a ser menos 4, entonces menos 10 menos 4 va a ser menos 14 en dirección de J, más, esto lo voy a borrar,
Ahora eliminamos el primer renglón y la tercera columna y con esto vamos a generar o resolver nuestro determinante. Entonces va a ser menos 2 por 0, va a dar 0, menos 3 por 1 nos va a dar menos 3 en dirección de K. Entonces nos va a quedar 15 en dirección de I. Resolvemos esta parte, menos por menos nos va a dar más 14 en dirección de J. Y el último nos va a dar menos 3 en dirección de K. Siguiente paso, determinamos la magnitud. Y va a ser entonces la raíz de la suma del cuadrado de las componentes. Va a ser 15 al cuadrado más 14 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Quedándonos, ya haciendo las operaciones, aproximadamente un valor de 20.73 unidades cuadradas. En este caso, así hacemos referencia a las unidades cuadradas. Y bueno, como pudieron observar, ya determinar el área del paralelogramo pues es relativamente sencillo. Simplemente determinar el producto cruz, que nos daría un vector, un producto cruz entre el vector u y v, que nos daría un vector, y después de encontrar su magnitud, determinar ese parámetro, y básicamente ese sería el área del paralelogramo. Muy bien, pues espero que haya quedado claro la parte deductiva y la parte del ejercicio. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.